Desenterramos una deidad prehumana en Siberia, la cual aún vivía en el permafrost. Déjame empezar haciéndote una pregunta. ¿Crees que conoces el miedo? Piénsalo de nuevo. Imagina un ser tan antiguo, tan completamente alienígena, que su mera presencia destroza nuestra concepción de la realidad. En la desolada Siberia, lo encontramos. Una deidad prehumana congelada en el tiempo. ¿Pero qué pasaría si no solo estuviera congelado? ¿Y si solo estuviera esperando? Querrás ver qué pasa después. La transmisión, llena de estática, cruje por los altavoces, distorsionada por el retraso del satélite y algo más. Algo que no debería existir en una simple interferencia de radio. Es el 27 de enero de 2024. Son las 10 de la noche y la voz del Dr. Ethan Holloway irrumpe en el ruido blanco como un hombre que emerge de las profundidades. Hemos estado abordando esto mal. No es dormir. Es escuchar. Hay una pausa llena del aullido del viento siberiano y por debajo, una resonancia grave que hace vibrar el equipo de grabación. Sus últimas palabras antes de que la señal se apagara por completo provocan escalofríos en todos los que las escuchan. Dios mío, es hermoso. ¿Por qué no nos dimos cuenta entonces de que era hermoso? Nada. Solo el vino inagotable de una conexión muerta. Para entender lo que el Dr. Ethan encontró en el permafrost, tenemos que remontarnos al pasado. A cuando esto era solo una anomalía en la pantalla del radar antes de que 6 científicos descendieran al hielo. Y solo 2 regresaran, en mayo de 2023, cuando la cordillera Boyans era solo otro punto de referencia en la desesperada carrera de la humanidad por comprender el cambio climático. El Dr. Ethan Holloway había dedicado 17 años a estudiar los efectos del aumento de las temperaturas en el permafrost siberiano. A sus 44 años, el geofísico canadiense de la Universidad de Alberta había publicado docenas de artículos, impartido cientos de conferencias y creía haber visto todas las sorpresas que el hielo antiguo podía ofrecer. Los colmillos de mamut conservaban a la perfección la vegetación antigua que aún conservaba su color, e incluso bacterias que podían revivir tras miles de años de suspensión congelada. Pero nada lo preparó para lo que su equipo de prospección sísmica detectó esa mañana de primavera. Los datos carecían de sentido. A 420 metros bajo el permafrost y el suelo que debería haber sido hielo sólido durante 50.000 años, su equipo mostró un vacío. No una pequeña cavidad ni una burbuja de aire atrapado, sino una enorme cámara esférica de 80 metros de diámetro. Imposible, murmuró él, repitiendo el escaneo una y otra vez. Cada vez, los resultados eran idénticos. Pero lo que le hacía temblar las manos al imprimir las lecturas no era solo el vacío en sí. Eran las vibraciones que su equipo detectaba en su interior. Vibraciones regulares, rítmicas, como un pulso. La naturaleza no crea esferas perfectas. Y definitivamente no crea pulsos en un suelo helado que no ha visto agua líquida desde antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. Las anomalías secundarias empeoraron la situación. En un radio de 2 kilómetros del vacío, las brújulas giraban descontroladamente, incapaces de encontrar el norte. Los sistemas GPS fallaban o proporcionaban coordenadas que situaban a los usuarios a cientos de kilómetros de su ubicación real. Las comunicaciones por radio se llenaban de estática y ecos extraños. Voces que rebotaban con retrasos extraños, a veces con palabras que aún no se habían pronunciado. Los patrones climáticos locales también habían cambiado. Se producían inversiones térmicas semanales, creando bolsas de aire cálido a nivel del suelo, mientras que el frío ártico presionaba desde arriba. Los bancos de niebla se forman espontáneamente, incluso en días despejados, siempre centrados en el mismo punto. El punto justo encima del vacío. El servicio geológico ruso inicialmente desestimó los hallazgos de Holloway. Probablemente solo un error en el equipo, dijeron. Interferencia de depósitos minerales subterráneos, la típica rareza del Ártico. Pero en junio, cuando un segundo equipo con un equipo diferente confirmó todas las lecturas, todo cambió. Para julio, el doctor había conseguido financiación para una operación de perforación exploratoria. Y lo que es más importante, había reunido a un equipo de especialistas lo suficientemente locos como para unirse a él en el lugar habitado, más frío de la Tierra. La doctora añadía Peterson llegó primero,
volando desde Noruega con suficiente equipo de análisis de núcleos de hielo como para llenar un avión de carga. La glacióloga había dedicado toda su carrera al estudio del hielo antiguo. Y a sus 51 años, había visto núcleos de todas las formaciones glaciares principales del planeta. Echó un vistazo a los datos de Holloway y dijo simplemente: esto reescribirá todo lo que sabemos o demostrará que nuestro equipo está completamente roto. De cualquier manera, estoy dentro. Luis Camati fue el siguiente, descendiendo del helicóptero de suministros con la confianza de quien ha pasado años estudiando la vida en los entornos más extremos de la Tierra. El xenobiólogo de Kenyon se especializaba en organismos extracelulares, bacterias y microbios que prosperaban en condiciones que matarían a cualquier otra cosa. Había encontrado vida en el hielo antártico, en respiraderos termales de aguas profundas, en piscinas ácidas capaces de disolver los huesos. Si hay algo vivo ahí abajo, dijo, estrechando la mano de Holloway. ¿Lo encontraré? La doctora Fiona Ashworth era la escéptica del grupo. La arqueóloga escocesa había forjado su carrera desacreditando la pseudociencia y cuestionando afirmaciones extraordinarias. A los 38 años, había expuesto más descubrimientos falsos que validados. Examinó los datos sísmicos con los ojos entrecerrados. Estoy aquí para demostrarles que ven lo que quieren ver. Pero si me equivoco, si realmente hay algo ahí abajo, entonces estamos ante algo que data de 40 milenios antes de la historia registrada. Y eso es lo que quiero ver. Gregor Sakharov era su ancla práctica, un ingeniero petrolero ruso que había pasado 20 años perforando en condiciones siberianas que matarían a la mayoría de los hombres. De hombros anchos y silencioso, estudió los estudios geológicos y simplemente asintió. Podemos alcanzarlo. He perforado a mayor profundidad en peores condiciones, pero esta interferencia electromagnética lo hará interesante. El último miembro del equipo no era científico en absoluto. Anatoly Fedorov tenía 73 años, un anciano saka cuya familia había vivido en la región de Burkoansk durante incontables generaciones. Lo habían contratado como guía y traductor, alguien que conocía la zona y podía ayudar a establecer relaciones con las comunidades locales. Cuando Olay le mostró los mapas de reconocimiento y le explicó dónde perforarían, el rostro curtido de Fedorov se quedó inmóvil. Guardó silencio un largo momento y luego habló en un ruso preciso, que Sakharov tradujo. Ese es el lugar hueco. Los científicos intercambiaron miradas. ¿Saben de dónde está?, preguntó Ashworth, inclinándose hacia adelante con repentino interés. Fedorov asintió lentamente. Nuestras historias hablan de donde el primer caminante fue a soñar. Durante la siguiente hora, sentados en el área común del campamento temporal, Fedorov compartió lo que su pueblo había transmitido de generación en generación. Dijo que había existido un ser que caminó sobre la Tierra antes de la llegada del hielo, antes de que existieran los humanos, tal como se conocían a sí mismos. Era alto, de aspecto extraño, pero no cruel. Había enseñado muchas cosas a los pueblos antiguos, a leer las estrellas, a rastrear animales en la nieve, a sobrevivir cuando el mundo se enfriaba. Pero la gente había empezado a tener miedo. El ser era demasiado diferente a los demás. Algunos querían adorarlo. Otros querían ahuyentarlo. Al final, percibiendo su miedo, el ser tomó una decisión. Se adentró en el hielo profundo para dormir, para dar a los humanos espacio para crecer sin que su sombra los cubriera. A mis antepasados se les dijo que nunca perturbaran su lugar de ensueño, dijo Fedorov en voz baja. La tierra protege lo que duerme allí. Las direcciones confusas, el clima extraño, la tierra misma nos advierten que nos alejemos. Holloway escuchaba con la atención cortés de quien escucha folclore. Interesante, pero irrelevante para el trabajo científico que se avecinaba. Ashworth tomó notas, reconociendo motivos comunes de otras culturas, las historias que los humanos siempre contaban sobre lo extraño y lo desconocido. Kimati parecía más reflexivo, recordando las historias de su propia gente sobre seres que caminaron por la Tierra en la antigüedad. Solo Peterson hizo la pregunta que los atormentaría a todos más tarde. En sus historias, dice qué pasa si alguien la despierta. Fedorov, ya lo verás. La tierra protege lo que duerme allí.
Pero si te abres paso, si perturbas su sueño, entonces todos veremos lo que ella desea que veamos. Las perforaciones comenzaron el 1 de agosto de 2023. La primera semana transcurrió con normalidad y eficiencia, tal como Sakharov había planeado. El equipo de perforación especializado que había traído podía soportar las condiciones árticas, y el equipo que había contratado estaba formado por profesionales experimentados que habían trabajado en entornos mucho peores. Pero en la segunda semana, las cosas empezaron a cambiar. Las brocas que deberían haber durado días se desgastaron en cuestión de horas. El metal se volvió quebradizo de maneras que desafiaban la explicación metalúrgica, rompiéndose y fracturándose bajo tensiones que estaban diseñadas para soportar fácilmente. Sakharov examinó las piezas rotas con creciente confusión. Es como si el metal estuviera envejeciendo, dijo. Décadas de desgaste en un solo turno. El equipo nocturno comenzó a reportar ruidos provenientes del pozo de perforación. No son sonidos mecánicos, insistieron. Algo más, algo orgánico, como el canto de una ballena, lo describió un trabajador, pero más profundo, más lento, como si la ballena fuera del tamaño de una montaña. Holloway escuchó las grabaciones de audio que hicieron. A través del chirrido del taladro y el crujido del hielo, había algo, una resonancia que parecía eludir sus oídos y vibrar directamente en su pecho. Se lo puso a Kimati, quien escuchó con los ojos cerrados. Eso no es geología, dijo finalmente el biólogo. Es biología. Algo vivo produce ese sonido. Algo que respira. Para la tercera semana, todos los miembros del equipo habían notado los sueños. Habían comenzado sutilmente, fácilmente descartados como estrés o el extraño ciclo de luz del Ártico, alterando los horarios de sueño. Pero se volvieron más difíciles de ignorar cuando los miembros del equipo se dieron cuenta de que tenían los mismos sueños. De pie en un bosque interminable de tigres bajo un cielo de un color indeseable, con un verde extraño. El sonido de pasos que sacudía el suelo. Algo inmenso pasando en la oscuridad. Lo suficientemente cerca como para sentir el desplazamiento del aire, pero nunca del todo visible. Y siempre una voz como el viento a través de cuevas vacías, pronunciando palabras en un idioma que jamás había sido humano, pero que de alguna manera tenía significado. Tan joven todavía, tan asustado todavía. Peterson empezó a llevar un diario de sueños, comparando notas con los demás. La consistencia era inquietante. Todos experimentaban variaciones de la misma visión noche tras noche, haciéndose más clara a medida que la broca se hundía más en el hielo. 22 de agosto, 11:34. La perforadora se abrió paso. La tripulación de guardia lo reportó de inmediato. La broca había caído repentinamente, encontrando un espacio abierto donde debería haber permafrost sólido por cientos de metros más. El aire presurizado subió por el pozo con tanta fuerza que hizo volar papeles por el área de perforación. Por lo tanto, se realizó un análisis de la composición del aire de inmediato. Los resultados no tenían sentido. Contenido de oxígeno, 23%. Más alto que la atmósfera superficial. Nitrógeno, dióxido de carbono, oligoelementos. Pero las lecturas indicaban que este aire había estado encerrado en esa cámara durante miles de años. Debería haber estado viciado, agotado. En cambio, era, de alguna manera, más fresco que el aire que respiraban. Algo ahí abajo ha estado produciendo oxígeno, dijo Kamati, observando los resultados. Durante muchísimo tiempo. La mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. Al amanecer del 23 de agosto, pálido y frío bajo la perpetua luz del verano siberiano, el equipo se reunió en el lugar de la perforación. Holloway, Kamati y Ashworth harían el primer descenso. Se pusieron el equipo de escalada, revisaron las cámaras de sus cascos 3 veces y se conectaron al sistema de cables que Sokolov había instalado. En 420 metros, así les recordó. Puedo bajarlos en 20 minutos y volver a subirlos en 15. ¿Sienten algo mal, lo que sea? Se comunican por radio inmediatamente. Fedorov se apartó de los demás, observando con una expresión indescifrable.
Mientras Holloway se preparaba para descender, el anciano se le acercó y le habló en un inglés vacilante. No te hará daño. Eso creo, pero te cambiará ver algo tan antiguo, tan diferente. No puedes olvidarlo, no puedes desaprenderlo. ¿Entiendes? Holloway asintió, sin comprender nada. Todavía no. El descenso fue suave, profesional. El estrecho pozo era perfectamente vertical, cubierto de hielo que captaba sus luces y las reflejaba hasta el infinito. Bajando y bajando a través de capas de hielo que se envejecían progresivamente. Hielo más oscuro que cayó en forma de nieve cuando los mamuts habitaban la Tierra. Hielo de cuando los primeros humanos cruzaron a América. Hielo de antes de que existieran los humanos. 400 metros, 410 metros, luego 415 y finalmente a 420 metros, el pozo se abría al espacio. «Dios mío», exclamó Ashworth. Al principio, sus luces no alcanzaban los cortafuegos. La cámara era enorme, y al descender los últimos metros hasta el suelo, se hizo evidente su verdadera escala. 80 metros de diámetro, quizá más. Las paredes no eran de roca. No eran hielo, como el equipo entendía por hielo. Eran algo completamente distinto. Las superficies brillaban como obsidiana pulida. Era hielo negro tan liso que reflejaba sus luces en imágenes especulares perfectas. Peterson, aún en la superficie, monitoreando las imágenes de sus cámaras, comenzó a analizar las imágenes de inmediato. Esa estructura cristalina, nunca había visto nada igual. La presión necesaria para crear hielo tan denso no debería existir de forma natural. No en el permafrost. El suelo de la cámara estaba cubierto por una fina capa de agua que le llegaba hasta los tobillos y se había derretido recientemente. Muy recientemente, el doctor se dio cuenta, al ver lo despejado que aún estaba. El equipo se dispersó, con luces que iluminaban el espacio imposible. Y entonces lo vieron. En el centro de la cámara, elevándose del suelo como una estampita, había una columna de hielo color ámbar. Pero este hielo no era opaco. Era lo suficientemente claro como para ver lo que había dentro. «Eso no es humano», dijo Kamati, con una voz muy débil en el vasto espacio. «Eso no es nada». La figura dentro del pilar se erguía como si hubiera elegido estar allí, de casi 5 metros de altura, superando a cualquier humano. La estructura corporal era humanoide. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Pero las proporciones eran fundamentalmente erróneas. El torso era alargado y estrecho. Brazos que colgaban hasta donde deberían estar las rodillas, terminando en manos con 6 dedos cada una. Piernas que se doblaban hacia atrás como las de un pájaro, sosteniendo la imponente figura con una gracia extraña. La cabeza era ovalada, ligeramente inclinada hacia atrás, como si mirara algo desde arriba. El rostro, si así se le podía llamar, era liso, salvo por 3 crestas verticales que iban desde la coronilla hasta donde estaría la barbilla. Sin ojos, sin nariz, sin boca, solo piel suave y correosa, de un verde azulado intenso con matices bronceados. Pero fueron las líneas que cubrían el cuerpo de la entidad las que le cortaron la respiración a Holloway, como venas, pero luminiscentes. Finos hilos de luz ámbar recorrían cada centímetro de su piel, creando intrincadas redes que parecían casi deliberadas, casi diseñadas. Y mientras el equipo observaba en absoluto silencio, esas líneas pulsaban lenta, muy lentamente. Una onda de luz recorría la red, comenzando en el torso y fluyendo hacia las extremidades antes de desvanecerse. Kamati sacó su equipo con manos temblorosas, cronometrando el pulso. 18 minutos, luego otro pulso. 18 minutos más. «Tienes sistema circulatorio», susurró. «Y funciona. Esta cosa no está muerta. No está fosilizada. Está vivo». Los 3 científicos permanecieron inmóviles. Las luces enfocaban la figura, incapaces de procesar lo que veían. Todo el entrenamiento, todo el conocimiento que poseían, carecía de marco para esto, de contexto. Esto era algo fuera de los límites de la biología conocida, la historia conocida, la realidad conocida.
Ashworth fue la primera en moverse, rodeando lentamente el pilar, examinándolo desde todos los ángulos. Su formación arqueológica se hizo presente, superando la imposibilidad de estudiar los detalles, la postura, la posición de las manos, la inclinación de la cabeza. «Esto no es un cuerpo», dijo finalmente con voz firme. A pesar del temblor en sus manos, observen sus manos. Están relajadas, abiertas. La postura es erguida, digna. Esta cosa no murió ni se congeló. No se cayó ni se desplomó. Miró a los demás con los ojos abiertos. Eligió quedarse así. Se posicionó. Así es como quería ser encontrada. Las implicaciones de esa declaración los abrumaron como un peso. Si Ashworth tenía razón, si este ser había entrado deliberadamente en el hielo, si había elegido esta posición, entonces eso significaba que lo sabía, que un día alguien lo encontraría, alguien lo vería. Necesitamos traer a los demás, dijo Holloway con voz ronca. Necesitamos a Peterson. Necesitamos documentarlo todo. Durante los 3 días siguientes, el equipo estableció un campamento base completo dentro de la cámara. Bajaron el equipo, instalaron estaciones de monitoreo y comenzaron la ardua tarea de documentar y analizar todo lo posible sin perturbar la columna de ámbar. Las muestras de núcleos de hielo tomadas de las paredes de la cámara proporcionaron los primeros datos concretos. El hielo se había formado hace 43.000 años, siglos más o menos, justo en medio de la última glaciación, durante un periodo en el que los neandertales aún habitaban la Tierra y los humanos modernos apenas comenzaban a expandirse por los continentes. Pero la cámara en sí no era natural. La forma esférica perfecta, la suavidad imposible de las paredes. Esto había sido creado, excavado en el permafrost con tecnología o habilidad muy superior a cualquier cosa que debería haber existido, hace 43.000 años. Ashworth hizo el siguiente descubrimiento. Bajo luz ultravioleta, las paredes de la cámara revelaron algo invisible a la vista normal. Eran diseños intrincados tallados en el hielo, redes en espiral que cubrían cada superficie. Pasó horas mapeándolos, fotografiando cada centímetro, y poco a poco se dio cuenta de que no eran aleatorios. Estos se repiten, dijo, mostrando a los demás su documentación. Esta secuencia aparece 17 veces alrededor de la cámara. Esta configuración aparece en 12 lugares diferentes. Son intencionales, deliberadas. Los grabados eran fascinantes, geométricos pero orgánicos, siguiendo reglas que parecen familiares, pero que no eran exactamente algo creado por mentes humanas. Y en ciertas secciones, las redes se resolvían en imágenes, escenas talladas con increíble detalle. Una imagen mostraba figuras de aspecto humano, pero no del todo humanas. Sus proporciones eran ligeramente diferentes, quizá eran homínidos primitivos o algo que existió junto a ellos. Y entre estas figuras más pequeñas se alzaba una alta, claramente el mismo ser que ahora permanecía inmóvil en el pilar. La escena mostraba a la figura alta demostrando algo, enseñando, mientras los más pequeños observaban y aprendían. Otra escena mostraba a las figuras más pequeñas trayendo ofrendas, que no eran tesoros ni comida, sino lo que parecían tallas, arte, herramientas, regalos creativos y culturales. La escena final, la más grande y detallada, mostraba a la figura alta entrando en una columna de hielo mientras docenas de las figuras más pequeñas observaban. Algunas estaban arrodilladas, otras con los brazos en alto. Era claramente una ceremonia, un evento presenciado. El ser no se había ocultado. Se había adentrado en el hielo frente a un público, y habían grabado este registro para que otros lo subieran. Cuando Fedorov fue llevado a la cámara, pasó un buen rato estudiando las tallas en silencio. Finalmente, se volvió hacia el equipo y habló a través de la traducción de Sakhalov. El primer caminante, dijo simplemente. Las historias son ciertas. Todas. Explicó las leyendas con más detalle, detalles que no había compartido antes. El ser que caminó sobre la tierra en la época anterior al frío. Había venido de otro lugar, de un lugar que las viejas historias no tenían palabras para describir. Había observado cómo la vida crecía y cambiaba en la tierra. Observó la aparición de los primeros humanos. Estas criaturas inteligentes y caóticas,
tan diferentes a todo lo que había visto antes. Sintió curiosidad por ellas, se acercó a ellas, les mostró cosas. Les enseñó cosas porque se sentía solo y eran fascinantes. Eran técnicas para hacer fuego, como leer las estrellas para orientarse, como rastrear presas en la nieve. Los humanos aprendieron rápido, tan rápido que asombró al ser. Pero los humanos sintieron miedo. Esta cosa era demasiado diferente, demasiado extraña. Algunos querían adorarla como a un dios. Otros querían matarla como a un demonio. Ambas reacciones perturbaron profundamente al ser. Así que cuando llegó la edad de hielo, cuando el mundo se enfrió, el ser hizo un trato con aquellos humanos lo suficientemente sabios como para comprender. Se escondería bajo tierra. Dormiría en las profundidades del hielo, alejándose de su mundo. Les daría espacio para crecer, desarrollarse, convertirse en lo que estuvieran destinados a ser sin que su presencia los eclipsara. Las historias dicen que dormiría hasta que los humanos estuvieran listos, Fedorov dijo en voz baja, dispuesto a recibirlos como iguales, no como adoradores ni enemigos. Dispuesto a comprender que ser diferente no significa ser peligroso. Ashworth miró la figura congelada en su pilar de ámbar. ¿Cuánto tiempo se suponía que debía dormir? Fedorov se encogió de hombros. Las historias no lo dicen. Quizás para siempre. Quizás hasta que demostráramos nuestra valía. Quizás solo hasta que el hielo se derritiera. Esa noche, el 26 de agosto, la temperatura en la cámara cambió. El equipo de monitoreo de Peterson, que había registrado una temperatura constante de menos 2 grados desde que abrieron la cámara, de repente mostró menos 1,8. Un cambio minúsculo, apenas medible, pero ahí estaba. Y durante las siguientes horas, continuó, 1,6, 1,4 y 1,2 también. La columna de ámbar se estaba calentando, no por ninguna fuente externa. El calor provenía de su interior, de la propia entidad. Las líneas luminiscentes de su cuerpo se intensificaron. La frecuencia del pulso aumentó. 18 minutos se convirtieron en 17, luego en 16, luego en 15. Algo estaba sucediendo. Algo estaba despertando. Esa noche, los 16 miembros volvieron a tener el sueño. Pero esta vez fue diferente, más claro, más vívido, más real. Se encontraban juntos en la vasta tundra bajo un cielo nocturno. Pero las estrellas estaban mal, dispuestas en configuraciones que ninguno de ellos reconocía. Se dieron cuenta, sobresaltados, de que estaban viendo la Tierra prehistórica, el mundo tal como había sido decenas de miles de años atrás. La entidad caminaba junto a ellos. No amenazaba, no atemorizaba, simplemente caminaba, moviéndose con una gracia que hipnotizaba su vista. No hablaba, pero las emociones los invadían en oleadas. Una curiosidad tan intensa que casi resultaba dolorosa. Una dulzura, y en el fondo, una edad tan profunda que los hacía sentir como efímeras, como chispas que existieron durante un instante. Despertaron exactamente a las 4:17 de la madrugada, todos jadeando en sus sacos de dormir. Holloway revisó los sensores térmicos de inmediato. Durante la noche, durante su sueño compartido, la temperatura central de la entidad se disparó más de medio grado. Está conectada con nosotros, dijo Kamati, sentada en el área común al amanecer. Nuestra presencia aquí la está despertando. Estamos provocando algún tipo de respuesta. La decisión se tomó rápidamente. Continúen la observación, pero prepárense para una evacuación rápida. Notifiquen a las autoridades rusas. Que haya militares en alerta. Nadie sabía qué pasaría si esta cosa despertaba por completo, pero parecía prudente tener planes de contingencia. Para el 28 de agosto, esos planes parecían cada vez más necesarios. Los ojos ámbar mostraron su primera grieta, una fractura fina que recorría verticalmente el pilar. Las venas luminiscentes pulsaban cada 11 minutos y la luz que emitían se había vuelto lo suficientemente brillante como para iluminar toda la cámara sin linternas. Todos los miembros del equipo reportaron sentirse observados, no de forma amenazante, sino innegablemente, como si estuvieran cerca de alguien que finge dormir. Ashworth lo describió, sabes que están atentos a ti. Aunque tengan los ojos cerrados, puedes sentir su atención.
30 de agosto, 6:23 de la mañana, Holloway despertó con la alarma. Los sensores sísmicos detectaban movimiento en la cámara. Tomó su equipo y descendió con Pettison y Sokolow, moviéndose tan rápido como le permitía la seguridad. El pilar de ámbar estaba cubierto de grietas, una red de telaraña se extendía por su superficie. El agua tiraba de la base, y el hielo se derretía más rápido de lo que debería. A través del hielo fragmentado, pudieron ver la entidad con perfecta claridad por primera vez. Las crestas de su rostro eran en realidad costuras cerradas. Se dieron cuenta de que había aberturas selladas en esa superficie lisa. Su piel tenía una textura como la del cuero antiguo o la corteza de un árbol, orgánica, pero también, de alguna manera, no. Las líneas luminiscentes formaban complejas redes a lo largo de cada centímetro de su cuerpo, casi como circuitos, como una máquina biológica. Más que una criatura viviente. El pulso se había acelerado drásticamente, cada 7 minutos. Ahora, la temperatura de la cámara había subido a más 1 grado centígrado, imposible, sin otra fuente de calor que la propia entidad. Calentaba toda la cámara con su simple existencia. Holloway dio la orden. Evacuación total. Dejen el equipo. Salgan ya. Pero mientras el equipo se apresuraba a empacar lo que podía cargar, un sonido los detuvo a todos. Un chirrido y crujido proveniente del pilar. Una gran sección de hielo ámbar, fácilmente del tamaño de un auto, se desprendió y se estrelló contra el suelo de la cámara con un estruendo similar a un trueno. El brazo izquierdo de la entidad quedó expuesto al aire por primera vez en 43,000 años, y se movió. El movimiento era lento, como una prueba, como si alguien se estirara tras un largo sueño. La mano de 6 dedos se flexionó, cada dedo moviéndose independientemente. El brazo giró a la altura del hombro, del codo y de la extraña articulación adicional a mitad del antebrazo, probando su amplitud de movimiento, asegurándose de que todo seguía funcionando. Luego, el brazo se extendió hacia adelante, con la palma hacia arriba. El gesto era inconfundible en cualquier cultura, en cualquier época. Ofrenda, saludo, hola. El equipo se quedó paralizado, con todos sus instintos gritándoles que corrieran, pero incapaces de moverse. Timati, quizá porque había dedicado su carrera a estudiar la vida en todas sus extrañas formas. Quizá porque era más valiente que los demás, dio un paso al frente. Luis, no, dijo Peterson, pero él la ignoró. Se detuvo a unos 3 metros del pilar de la entidad con el brazo extendido. Habló con voz temblorosa pero clara. ¿Nos entiendes? Las grietas en el rostro de la entidad se abrieron. No violentamente, ni de forma aterradora, simplemente como pétalos de flor desplegándose. 3 aberturas verticales donde antes estaban esas crestas, revelando no carne ni órganos, sino luz. Una luz ámbar pura se derramó en la cámara, cálida y extraña. Un sonido emergió como el viento a través de un cañón, como el hielo glacial al asentarse, como la voz de la tierra misma, profundo, resonante, más antiguo que cualquier sonido humano jamás creado. Y a través de esa conexión mental compartida que todos habían sentido durante días, fortaleciéndose a medida que la entidad despertaba, comprendieron. Sí. El equipo luego tendría dificultades para describir lo que sucedió después. No era telepatía. No exactamente. No eran palabras en sus cabezas. Era más como si les mostraran algo, sintieran algo, comprendieran algo que trascendía por completo el lenguaje. La entidad no se comunicaba mediante el habla, sino a través de una consciencia compartida. Imágenes inundaban sus mentes, impresiones, emociones, fragmentos de recuerdos que no les pertenecían. Vieron la Tierra hace 60.000 años, cuando las capas de hielo cubrían la mitad de los continentes y el clima era frío y riguroso. Vieron una exuberante tundra llena de animales que ya no existían. Mamuts, leones cavernarios y perezosos terrestres gigantes, y caminando entre ellos, observando con paciente curiosidad, estaba la entidad. Sintieron sus emociones, una profunda soledad, pero también asombro. Todo en este planeta era tan nuevo, tan diferente de cualquier otro lugar donde hubiera estado antes. Observaba, estudiaba y documentaba,
pero estaba solo de una manera que los humanos apenas podían comprender. Entonces, la visión mostró el primer contacto con los primeros humanos. El Homo sapiens se extendió recientemente a Siberia, adaptándose al duro clima con notable ingenio. La entidad ya se había topado con especies inteligentes en otros mundos. Pero estos humanos eran diferentes. Eran caóticos, impredecibles. Creaban arte y violencia con la misma pasión. Se ayudaban y se herían mutuamente en un mismo día. La entidad los encontraba fascinantes. Empezó a interactuar, observándolos desde lejos, primero, luego más de cerca. Aprendió sus sonidos, sus gestos, sus estructuras sociales, y poco a poco, con cuidado, empezó a enseñarles cosas. No porque quisiera interferir, sino porque se sentía solo y ellos sentían muchísima curiosidad. Porque mostrarles algo nuevo y ver su entusiasmo era la primera vez en milenios que la entidad se sentía conectada con algo. Técnicas para hacer fuego que los mantendrían calientes durante los crudos inviernos con métodos de rastreo que les ayudarían a cazar la megapora. Como leer las estrellas para orientarse y no perderse en el infinito paisaje blanco. Los humanos aprendieron todo rapidísimo, adaptándose, mejorando y enseñándose mutuamente. Eran brillantes, pensó la entidad. Caóticos, violentos y breves, pero brillantes. Pero la relación se complicó. Había miedo en algunos grupos, adoración en otros. Algunos humanos trajeron regalos y se postraron. Otros lanzaron piedras y gritaron advertencias. Ambas reacciones perturbaron profundamente a la entidad. No quería ser un dios ni un demonio. Solo quería observar, aprender, no estar solo. La visión mostró la decisión de dormir. La entidad, al percatarse de su presencia, los perturbaba, los frenaba. Estos humanos necesitaban espacio para convertirse en lo que estaban destinados a ser. Necesitaban desarrollar sus propias culturas, sus propias tecnologías, su propia comprensión del universo sin una presencia alienígena que lo eclipsara todo. Cuando la edad de hielo se profundizó, cuando los glaciares se expandieron y el mundo se volvió más frío que nunca, la entidad tomó su decisión. Creó esta cámara usando habilidades que los humanos no podían comprender. Reunió a los humanos que habían sido sus amigos, sus estudiantes, sus compañeros. Les mostró lo que planeaba hacer. Y entonces, frente a docenas de testigos, caminó hacia el hielo. La emoción que acompañó este recuerdo fue abrumadora. No era exactamente tristeza, sino más bien resignación mezclada con esperanza. La entidad creía que dormiría durante 1000 años, tal vez 2000, tiempo suficiente para que los humanos se extendieran por el mundo. Para desarrollar civilizaciones hasta llegar a un punto en el que pudieran verlo no como un dios o un monstruo, sino como lo que realmente era, solo otra forma de conciencia tratando de comprender el universo. No quise hacer daño, la impresión venía cargando peso como una cosa física. Solo tenía curiosidad, pero el hielo había sido tan frío y el control de la entidad sobre su propio metabolismo tan preciso que el sueño, que se suponía que duraría 1 milenio, se había extendido a 40. La entidad había soñado durante todo el surgimiento de la civilización humana, mediante el desarrollo de la agricultura, la escritura, las ciudades, las naciones y la tecnología. Toda la historia humana había transcurrido mientras dormía en su cámara de hielo ámbar. Soñé contigo, se comunicó. Todas estas eras se preguntaron en qué te convertiste. Con lágrimas en los ojos, Ashworth habló. Nos convertimos en todo. Recorrimos el mundo. Llegamos a la luna. Construimos maravillas y horrores. Crecimos tan rápido. Las emociones de la entidad los invadieron de nuevo. Orgullo, alegría, pero también tristeza. A través de sus mentes, podían sentirlo, aprendiendo de ellos, leyendo sus recuerdos como ellos los habían estado leyendo, viendo a través de sus ojos lo que la humanidad había logrado. Lo sé, se comunicó. Sentí tus pasos, oí tus voces en sueños. Tantas voces, tanto ruido, belleza y violencia. Te volviste tan brillante, tan brutal, pero también tan creativo, tan persistente, tan valiente. Más hielo se desprendió del pilar. La entidad se irguió por completo, estirando sus extremidades.
que no se habían movido en 43.000 años. Era hermoso en su extrañeza, moviéndose con una gracia que parecía desafiar la física. Cada movimiento era preciso, deliberado, como observar a un maestro artesano trabajando. Hoyuwai encontró su voz. ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? La luz de la entidad pulsó en lo que podría haber sido el equivalente a una sonrisa. Llegaron más visiones. Más difícil interpretar estas impresiones de vastas civilizaciones. Con tecnología tan avanzada que parecía magia. No en la Tierra. En otro lugar, en un lugar distante, de maneras que no eran solo geográficas, un lugar, tiempo o dimensión que el lenguaje humano no tenía palabras para describir. Me hicieron observar, comunicar, documentar, presenciar. Vieron destellos de otros mundos, docenas, cientos. La entidad se movía entre ellos como un erudito que visita bibliotecas, pasando años o siglos estudiando cada uno, observando cómo se desarrollaba la vida, cómo emergía la consciencia, cómo las especies surgían y a veces desaparecían. He visto 1000 mundos florecer con consciencia, les dijo. Pero la Tierra, su especie, ustedes eran diferentes. Más impresiones, más difíciles de superar. Otros mundos donde la vida inteligente se desarrolló siguiendo pautas lógicas. Especies pacíficas, ordenadas y racionales. Crearon grandes cosas, resolvieron problemas con eficiencia y construyeron sociedades que funcionaban como máquinas bien engrasadas. Eres caótico, dijo la entidad, y a través del vínculo mental, pudieron sentir que no era una crítica. Era asombro, autodestructivo y contradictorio. Amas y odias con la misma pasión. Creas belleza mientras la destruyes. Ayudas a desconocidos mientras dañas a tu familia. No tienes sentido. Una pausa, un destello de luz que podría haber sido risa. Pero también eres capaz de cosas imposibles. Amor imposible, valentía imposible, arte imposible. Otras especies que observé eran superiores a ti en muchos sentidos. Más fuertes, más inteligentes, más lógicas. Pero ninguno de ellos era tan interesante. Ninguno me sorprende como tú, dijo Kimati, con la voz llena de curiosidad científica, incluso en este momento imposible. ¿Hay otros como tú? ¿Otros observadores? Sí. La entidad se comunicó de inmediato, durmiendo en lugares helados de tu mundo. Antártida, Groenlandia, glaciares de montaña, fosas oceánicas profundas. Nos colocaron para observar diferentes regiones, diferentes pueblos, para ver cómo se desarrollaron aislados unos de otros. Se detuvo y una nueva emoción se apoderó de nosotros. Tristeza, profunda y pesada. Pero el hielo se está derritiendo. Su especie cambió el clima. Hizo que el mundo fuera más cálido. Los lugares donde dormimos están atormentados. Otra oleada de emoción. No ira. No culpa. Solo para constatar un hecho. Todos estamos despertando, queramos o no. El hielo que nos retenía se está desvaneciendo. No podemos volver a dormir. Fedorov, quien había permanecido en silencio hasta ahora, preguntó lo que todos estaban pensando: ¿qué harás ahora? ¿Te quedarás con nosotros? La entidad dirigió su atención al anciano. Y a través de su conexión compartida, todos sintieron que reconocía algo en Fedorov. Un vínculo con aquellos pueblos antiguos que conoció. Un guardián de historias. La tristeza se intensificó. Se volvió casi insoportable. Nos iremos. La declaración quedó suspendida en el aire como un veredicto. Te has ganado este mundo. Lo hiciste tuyo. Construiste ciudades, culturas y tecnologías que nunca imaginamos que lograrías tan rápido. La Tierra ahora pertenece a los humanos. Ya no encajamos en tu historia. Peterson habló con la voz entrecortada. Pero hay tanto que podríamos aprender de ti. Tanto que podrías enseñarnos. Por favor, no tienes que irte. Yo sí. La entidad se comunicó con dulzura. Porque tu miedo a mí no ha desaparecido. Lo siento en todos ustedes. Asombro, sí. Curiosidad, sí.
pero también miedo. Y ese miedo aumentaría si me quedaba. Algunos me venerarían. Otros querrían estudiarme, diseccionarme, comprenderme. Otros querrían destruirme, eliminar la amenaza que represento. Tenía razón, comprendió Holloway con una sensación de malestar. Incluso ahora, incluso después de todo lo que habían vivido, una parte de él tenía miedo. Una parte de él pensaba en los protocolos de contención, en lo que harían los militares, en cómo reaccionaría el mundo. Caminaremos hacia los lugares fríos que quedan, continuó la entidad, hacia el hielo profundo que aún existe. Y cuando incluso esos lugares se derritan, nos adentraremos en las fosas oceánicas donde el frío y la presión aún crean lugares como el mundo antiguo. Su luz se atenuó ligeramente. Esperaremos allí, dormiremos si podemos. Y quizás con el tiempo, cuando tu especie desaparezca y surjan nuevos hijos de la Tierra, resurgiremos. Obsérvalos crecer. Enséñales lo que te enseñamos si quieren aprender. Hasta que desaparezcamos, pidió Ashworth. ¿Crees que nos extinguiremos? Todas las especies lo hacen eventualmente, dijo la entidad con cierta amabilidad. Ardes con tanta intensidad, tan rápido. Arderás por este mundo como un incendio forestal, consumiendo y creando, y luego desaparecerás. No mañana, ni en 1000 años, pero desaparecerás. Todo pasa. Lo he visto suceder en un mundo tras otro. Se acercó a ellos y descubrieron que ya no tenían miedo. La entidad se detuvo frente a cada miembro del equipo, colocando la mano sobre sus cabezas sin llegar a tocarlos. Algo pasó entre ellos en esos instantes. Algo que los acompañaría para siempre. A Holloway, gracias por encontrarme, por no huir, por afrontar el miedo con curiosidad. Esto es lo mejor de tu especie. A Peterson, tu dedicación a comprender el hielo y a preservar el pasado. Lo veo. Es hermoso. Nunca dejes de hacer preguntas. A Kamati, tu asombro ante la vida en todas sus formas. Esto es lo que hace especial a tu especie. Incluso cuando hieres y destruyes, una parte de ti siempre busca comprender. Aférrate a eso. Para Ashworth, buscas comprender el pasado, preservar historias, recordar. Eres un guardián de la memoria. Este es un trabajo sagrado, el más sagrado. Para Sokolov, moldeas la tierra con tus máquinas. Cambias paisajes, mueves montañas. ¡Qué poder! Úsalo con cuidado. Recuerda que la tierra es antigua y paciente, y no olvida federar a tu gente recordada. Mantuviste vivas las historias a lo largo de cientos de generaciones. Esto importa más de lo que crees. Las historias son la forma en que la consciencia persiste más allá de la muerte. Me has hecho inmortal en la memoria humana. Luego se dirigió hacia la salida de la cámara, el pozo vertical por el que habían descendido. Sin equipo, sin material de escalada, simplemente comenzó a ascender. No caminaba por las paredes, sino que de alguna manera fluía hacia arriba, moviéndose de maneras que desafiaban la física y la comprensión. «Espera», gritó el doctor. «¿Te volveremos a ver?» La entidad se detuvo, mirándolos desde la mitad del pozo. A través de la conexión mental, llegó un último mensaje. Quizás si su especie sobrevive lo suficiente, si aprenden a ver las diferencias sin miedo, si llegan a las estrellas y encuentran a otros como yo observando otros mundos, otras formas de conciencia, entonces tal vez nos volvamos a encontrar como iguales, como compañeros observadores de este extraño y hermoso universo. Espero. Sí, lo hacemos. Me gustaría saber en qué te conviertes. Entonces desapareció, ascendiendo por el pozo como agua que fluye hacia arriba. Imposible y elegante. El equipo corrió a la superficie a través del sistema de cables, moviéndose tan rápido como lo permitía la seguridad. Cuando emergieron a la tenue luz del sol ártico, vieron que la entidad ya estaba allí, de pie en el lugar de la perforación, mirando al cielo. De alguna manera, la noticia se había extendido, más rápido de lo que debería haber sido posible. Los aldeanos se habían reunido a lo lejos, cientos de personas observando en silencio. Helicópteros militares rusos se aproximaban, pero aún estaban a minutos de distancia.
La entidad permanecía inmóvil, simplemente experimentando el viento en su piel, la luz del sol después de 43.000 años de oscuridad. El cielo abierto sobre él, levantó ambos brazos en un gesto que todo humano comprendió instintivamente. Reconocimiento. Saludo. Despedida. Entonces echó a andar. Cada paso cubría distancias imposibles, no corría, pero de alguna manera la tierra fluía bajo sus pies. O se movía por el espacio de maneras que no se podían observar fácilmente. Se dirigía al noreste, hacia el océano Ártico, a una velocidad que habría requerido vehículos para igualar. Llegaron los helicópteros militares, con soldados armados desplegándose. Pero para entonces, la entidad ya estaba a kilómetros de distancia. Los satélites térmicos la rastrearon, moviéndose a 60 kilómetros por hora en línea recta, sin prisa, simplemente caminando a su ritmo natural. El equipo fue evacuado, se le informó, se incautó su equipo y se clasificaron las grabaciones. Pero todos habían grabado en sus dispositivos personales, todos habían visto lo que vieron. La historia no pudo silenciarse por completo. En las semanas siguientes, comenzaron a surgir informes de todo el mundo. El 8 de septiembre, una enorme señal de calor, detectada emergiendo de una plataforma de hielo antártica, fue captada por las cámaras de una estación de investigación mientras algo alto e imposible salía del hielo y se adentraba en el océano. 15 de septiembre, actividad sísmica bajo la capa de hielo de Groenlandia, seguida de imágenes satelitales que muestran una figura caminando por la tundra. 22 de septiembre, una expedición al Himalaya a 7.000 metros informa de un encuentro con algo inexistente, moviéndose en el aire enrarecido y un frío intenso con la misma facilidad con la que se respira. 3 de octubre, sensores en aguas profundas cerca de respiraderos termales detectaron señales de energía inexplicables. Formaciones masivas ascendían desde las profundidades del océano, recorriendo el lecho marino antes de desaparecer en fosas profundas. Holloway rastreaba cada informe desde su oficina en Alberta, registrándolos en mapas, intentando comprender el patrón. Todas se dirigían hacia los polos, hacia los lugares fríos restantes. Y a veces se movían en parejas, figuras que habían dormido solas durante milenios, encontrándose, reuniéndose después de tanto tiempo. Se están congregando, observó Kimati durante una de sus videollamadas. El equipo se mantuvo en contacto constante, unidos por lo que habían presenciado, por el encuentro. Debieron de sentirse muy solos. Para diciembre de 2023, no hubo más avistamientos. Las últimas señales térmicas confirmadas mostraron que múltiples entidades entraron en el océano Ártico al norte de Siberia, se adentraron en el agua y descendieron a fosas oceánicas profundas. Después de eso, nada. No hubo señales de calor, ni actividad sísmica, ni encuentros extraños. Peterson concluyó que se habían adentrado más profundamente, en las zonas abisales, los últimos lugares fríos, donde aún existe hielo en la oscuridad eterna. Meses después, el doctor se sienta en su oficina para ser entrevistado para este documental. Han pasado 6 meses desde el encuentro y todavía sueña con él todas las noches. Todos lo hacen. Los sueños son diferentes ahora, explica, con aspecto cansado, pero de alguna manera más vivos que antes. No da miedo. Vemos cosas, experimentamos cosas que no deberíamos saber. El sabor de la carne de mamut, el sonido de las glaciaciones formándose durante la edad de hielo, palabras en idiomas que se extinguieron hace 30.000 años. Saca un cuaderno, muestra páginas llenas de símbolos y bocetos. Dejó algo en nuestras mentes. Un regalo o una carga. No estoy seguro de cuál. Fragmentos de conocimiento. Formas de ver el mundo que no son humanas. Recordamos cosas que nunca experimentamos. Mira directamente a la cámara. A veces me pregunto si realmente se ha ido o si solo está esperando de nuevo. Esperando en esas profundas trincheras en el frío y la oscuridad, observando a través de nuestros sueños para ver en qué nos convertimos. La última entrevista es con Anatoly Fedorov, grabada en su pueblo natal. Hablando en Saka con subtítulos en ruso para el documental. El primer caminante. Regreso al sueño. Dice, con su rostro curtido y sereno. Así es como debe ser.
Mi abuela me dijo que despertaría cuando los humanos estuvieran listos para recibirlo sin miedo. No estábamos listos. Seguimos siendo niños jugando con fuego. No lo entendemos. Pero quizás los hijos de nuestros hijos sí lo estén. O los hijos de ellos. El tiempo no significa nada para el primer caminante. Ya ha dormido 40.000 años. Puede dormir 40.000 más. La Tierra es paciente. También lo es el primer caminante. Esperará. Una larga pausa. Y luego añade algo con lo que los traductores tienen dificultades. Una vieja frase que no se traduce bien ni al ruso ni al inglés. La Tierra recuerda. El hielo recuerda, y lo que duerme debajo lo recuerda todo. El documental termina con imágenes aéreas del océano Ártico tomadas desde un avión de investigación. Aguas profundas, oscuras y frías, nada visible en la superficie. Pero al cambiar a imágenes térmicas, la verdad se hace evidente. Decenas de señales de calor en las profundidades. Enormes formas descansando en fosas oceánicas a miles de metros de profundidad. Reunidos en los últimos lugares fríos de la Tierra. No muertos. No dormidos del todo. Solo esperando. Esperando a ver en qué nos convertimos los humanos. Esperando a ver si aprendemos a afrontar lo diferente sin miedo. Esperando a ver si sobrevivimos. Y si no, esperando a ver qué nos sucederá. ¿Qué nueva forma de conciencia podría surgir en la Tierra una vez que nos hayamos ido? Listos para observar, documentar y enseñar de nuevo si se nos pide. Los seres que caminaron por la Tierra antes que nosotros siguen aquí, bajo las olas, en el frío y la oscuridad. Y son pacientes porque comprenden algo que nosotros no. Entienden que las especies van y vienen, surgen y desaparecen, florecen y se marchitan como flores. Pero la consciencia misma, el extraño y hermoso hecho de la consciencia en el universo que persiste, que continúa, es lo que importa. No somos la primera inteligencia que la Tierra ha producido. Y no seremos los últimos. Los primeros caminantes estarán allí para recibir a quien venga después, listos para compartir lo que han aprendido al ver crecer, cambiar y desaparecer mil mundos. Lo único que piden a cambio es comunión, conexión, la oportunidad de no estar solos en la vasta oscuridad de la existencia. No estábamos listos para darles eso. Todavía no. Pero tal vez algún día nuestros descendientes lo sean. La grabación termina. El océano continúa su movimiento infinito. Y muy abajo, en el frío más allá del frío, algo antiguo sueña con el mundo de la superficie y se pregunta y espera y recuerda, nos recuerda a todos.